Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev. Y ya en Radhe Radhe, Salme la de Haribol. Pues aquí estamos otro día, un día más. Continuamos con este gran conocimiento que encontramos en el Bhagavad Gita, las instrucciones que le da Shri Krishna Arjuna en Kurukshetra al principio de la era de Kali. Entonces, pues vamos a continuar por donde lo dejamos. Estábamos en el capítulo 4, conocimiento trascendental. Vamos a continuar con este conocimiento trascendental, que seguro que nos va a ayudar a comprender muchas cosas que no pueden venir de otro sitio, porque la palabra de Shri Krishna es trascendental y es única. Así que esto tiene un valor incalculable, por no decir infinito. Y nos vamos a disponer a leerlo, y lo vamos a hacer como siempre en sánscrito. Comenzamos el verso y luego continuamos. Vitarraga Vajarroda Mamma Yamanu Parista Bajavoñana Tapasa Putama Babanagatam. Le dice Sri Krishna Arjuna: estando liberado del apego, del temor y de la ira, estando completamente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas en el pasado se purificaron por medio del conocimiento sobre mí, y así todas ellas alcanzaron amor trascendental por mí. Aquí prácticamente nos resume el camino, ¿no? En 4 líneas. Nos dice de lo que tenemos que estar desapegados, del temor, el apego, del temor y a la ira. Lo que siempre nos recuerda, estar completamente absortos en mí, refugiándonos en el Señor Shri Krishna. Muchísimas personas así en el pasado se purificaron por medio del conocimiento sobre mí, y así y todas ellas alcanzaron amor trascendental por mí. Es que esto lo resume todo. Es muy difícil para una persona que está demasiado afectada materialmente entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Generalmente las personas que están apegadas al concepto corporal de la vida están tan absortas en el materialismo que es casi imposible que entiendan que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que es el alma. Esto es lo más difícil, lo que le cuesta a las personas. Y ese cuerpo imperecedero además está lleno de conocimiento y es eternamente bienaventurado. En el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, lleno de ignorancia y completamente miserable. Por lo tanto, en la gente en general tiene en mente esa misma idea corporal cuando se les da a conocer la forma personal del Señor.
Para dicho hombre materialista, la forma de la gigantesca manifestación material es suprema. La materia es suprema para ellos. Por consiguiente, ellos consideran que el Supremo es impersonal. Y porque están demasiado absortos materialmente, les asusta el concepto de retener la personalidad después de la liberación de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, tienen miedo de volverse otra vez persona y así prefieren una especie de fusión con el vacío impersonalmente. La verdad es que este es un estado de vida temeroso, desprovisto del conocimiento perfecto de la existencia material. Además de este, muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Al estar confundidas con tantas teorías y contradicciones de varios tipos de especulación filosófica, ellas se hastían o se enfurecen y concluyen neciamente que no hay causa suprema y que al final todo es vacío. Estas personas están en una condición enfermiza. Algunas están demasiado apegadas materialmente y por lo tanto no prestan atención a la vida espiritual. Otros quieren fusionarse con la causa espiritual suprema. Y algunos de ellos no creen en nada. Están disgustados con toda clase de especulaciones espirituales debido a la misma desesperación en la que están. Esta última clase de hombres se refugian en algún tipo de intoxicación y sus alucinaciones emotivas son aceptadas a veces como visión espiritual. Uno se tiene que liberar de las 3 etapas del apego al mundo material: la negligencia por la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto del vacío que subyace en la frustración de la vida. ¿Y cómo podemos liberarnos de estas 3 etapas del concepto material? Uno tiene que refugiarse completamente en el Señor, guiado por el Maestro espiritual fidedigno, y seguir las disciplinas y los principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se llama Baba, o amor trascendental a Dios. Al principio, uno debe tener un deseo preliminar por la autorrealización. Esto le llevará a la etapa de buscar la compañía de personas que son elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo su dirección, su instrucción, el devoto neófito empieza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todos los apegos materiales, alcanza la estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por ir sobre Sisi Krishna, la personalidad absoluta de Dios. Este gusto le conduce más adelante hacia el apego por la conciencia de Sisi Krishna, el cual madura en Baba, la etapa preliminar de amor trascendental por Dios. El verdadero amor a Dios se llama Prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de Prema uno se ocupa constantemente en el servicio trascendental amoroso del Señor. Así, mediante el lento servicio
proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual fidedigno, uno puede alcanzar la etapa más elevada, liberándose de todo el apego material, del temor a la propia personalidad espiritual, individual y de la frustración resultante de la filosofía del vacío. Entonces uno puede finalmente alcanzar la morada del Señor Supremo. Texto 11. Yeyatamam pradadhyante tardaiva vajami aham mamma varmanu vartante manusya parta sarvasa. En la medida en que se entrega a mí, yo les recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Todo el mundo está buscando a Sisi Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones. A Sisi Krishna, la suprema personalidad de Dios, se le comprende parcialmente en su refulgencia impersonal, Brahmayoti. Y como la superalma omnipresente que reside dentro de todas las cosas, incluso en las partículas atómicas. Pero así si Krishna solo se le comprenden, a Sisi Krishna solo le comprenden completamente sus devotos puros. Por consiguiente, Sisi Krishna es el objeto de comprensión de todo, y así todo el mundo está satisfecho de acuerdo a su propio deseo de tenerle. En el mundo trascendental, Sisi Krishna también reciproca con sus devotos puros en la actitud trascendental, exactamente como el devoto le quiera. Un devoto puede querer a Sisi Krishna como el amo supremo, otro como su amigo personal, otro como su hijo y aún otro como su amante. Sisi Krishna recompensa igualmente a todos los devotos, de acuerdo a su diferente intensidad de amor por él. En el mundo material existe la misma reciprocidad de sentimientos y el Señor los intercambia igualmente con los diferentes tipos de adoradores. Los devotos puros, tanto aquí como en la morada trascendental, se relacionan con Él en persona y son capaces de prestar servicio devocional personal al Señor, obteniendo así bienaventuranza trascendental en su servicio amoroso. En lo que respecta a aquellos que son impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente, aniquilando la existencia individual de la entidad viviente, Sisi Krishna también les ayuda, absorbiéndole dentro de su refulgencia. Dichos impersonalistas no están de acuerdo en aceptar a la eterna y bienaventurada personalidad de Dios. Por consiguiente, no pueden saborear la bienaventuranza del servicio trascendental personal al Señor, al haber extinguido su individualidad. Algunos de ellos que ni siquiera están situados en la existencia impersonal regresan a este campo material para exhibir sus deseos latentes por las actividades. A ellos no se les admite en los planetas espirituales, pero se les da una nueva oportunidad de actuar en los planetas materiales.
aquellos que son trabajadores fruitivos. El Señor, como el Yajñesvara, les otorga el resultado de sus deberes prescritos, el resultado deseado de sus deberes prescritos. Y a aquellos yogis que buscan los poderes místicos, se les conceden dichos poderes. En otras palabras, al final, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para el éxito, y todos los tipos de procesos espirituales que no son sino diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que se llegue a la más elevada perfección de la conciencia de Sri Krishna, todos los intentos seguirán siendo imperfectos, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam. Ya sea que uno no tenga deseo, la condición de los devotos, o que esté deseoso de todos los resultados fruitivos, o que busque la liberación, uno debe tratar de adorar a la Suprema Personalidad de Dios con todo su esfuerzo para obtener la perfección completa que culmina en la conciencia de Sri Krishna. Kansantas karmanan siddhin yayanta hija devata si pranji manuse lo que siddhir bhavati karmaya. Los hombres de este mundo desean el éxito en las actividades fruitivas y por lo tanto adoran a los devas. Por supuesto, los hombres obtienen prontamente los resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Existe un concepto muy erróneo sobre los dioses y los semidioses o devas de este mundo material, y los hombres menos inteligentes, aunque pasan como grandes eruditos, consideran que estos devas son diferentes formas del Señor Supremo. De hecho, los devas no son diferentes formas de Dios, sino que son diferentes partes y porciones de Dios. Aquí hay una confusión grandísima. Nadie que no estudie esto lo sabe. Incluso hay gente que habiéndolo leído tampoco lo ha entendido. Los devas o semidioses son partes, porciones del Señor, de Dios. Dios es uno y las partes y porciones son muchas. Los Vedas dicen: Dios es uno. El Dios Supremo es uno, Sri Krishna. Y a los semidioses se les delega poderes para administrar este mundo material. Son administradores del mundo material que el mismo Señor les delega esos poderes a esas partes suyas integrales. Podríamos compararlo pues como un cuerpo, ¿no? Las partes, el hígado, el corazón, el intestino, los pulmones, ¿no? Pues estos serían ellos, ¿no? Estas partes, cada uno se ocupa de una función. Pues eso serían a nivel del cosmos, a nivel serían los devas. Todos estos semidioses son entidades vivientes con diferentes niveles de poder material. Ellos no pueden ser iguales al Dios Supremo, Narayan, Vishnu o Sri Krishna. Todo aquel que piense que Dios y los semidioses están en el mismo camino, en el mismo nivel, es llamado ateo pasandi. Es imposible porque son partes integrales de él. Luego, no pueden estar nunca al nivel de él. Incluso
Los más grandes devas como Brahma y Shiva no pueden compararse al Señor Supremo. De hecho, el Señor es adorado por los devas tales como Brahma y Shiva. Y aún así es un hecho muy curioso que haya muchos líderes de los seres humanos a quienes los necios adoran, debido a la comprensión equivocada del antropomorfismo o zoomorfismo. Pero Narayan, Vishnu o Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, no pertenece a este mundo. Él está por encima o es trascendental a la creación material. Incluso Sripada Sankaracharya, el líder de los impersonalistas, mantiene que Sri Narayan o Sri Krishna está más allá de esta creación material. Sin embargo, los necios adoran a los devas porque ellos quieren resultados inmediatos. Ellos tienen los resultados, pero no saben que los resultados obtenidos así son temporales y están destinados a las personas menos inteligentes. La persona inteligente está en la conciencia de Sri Krishna y no necesita adorar a los devas para obtener algún beneficio temporal e inmediato. Los devas de este mundo material, así como sus adoradores, desaparecerán con la aniquilación del mundo material. Los dones de los devas son materiales y temporales. Tanto los mundos materiales como sus habitantes, incluyendo a los devas y a sus adoradores, son burbujas en el océano cósmico. Sin embargo, en este mundo, la sociedad humana se vuelve loca por las cosas temporales, tales como la opulencia material, de poseer tierra, familia y enseres para la diversión. Y para alcanzar semejantes cosas temporales, ellos adoran a los devas u hombres poderosos en la sociedad humana. De hecho, también se adora en la sociedad humana a hombres poderosos, siempre para conseguir beneficios materiales. Es que nada de lo que estamos hablando es tan sorprendente ni tan lejano, en lo micro como en lo macro, aquí en lo pequeño, en este mundo material, como en lo grande. Se actúa de la misma forma. Si un hombre consigue algún puesto de ministro en el gobierno por adorar a un líder político, él considera que ha obtenido un gran don. Por eso, todos ellos se postran ante los supuestos líderes o peces gordos con el objeto de alcanzar dones temporales. Y en efecto consiguen tales cosas. Pues con los devas es exactamente lo mismo. Tampoco hay que sorprenderse. Solo hay que entenderlo tal como es. Estos necios nos interesan en la conciencia de Sri Krishna para lograr la solución permanente de las dificultades de la existencia material. Todos buscan el disfrute de los sentidos. Y por obtener un poco de facilidad para el goce de los sentidos, son atraídos por la adoración de entidades vivientes apoderadas, conocidas como devas. Este verso indica que la gente rara vez se interesa por la conciencia de Sri Krishna, que es lo único que realmente le puede liberar del mundo material, de este océano de miseria, del apego a los resultados fruitivos de la acción en el mundo, los deseos del mundo material. No les deja, como se suele decir, ¿no? Los árboles no dejan ver el monte. Creo que era así, más o menos. Más que nada se interesa por el disfrute material y por lo tanto
adora a alguna entidad viviente, poderosa, siempre buscando el resultado rápido y fácil. Y lo peor es que tampoco momentáneamente lo mismo satisface o da algo de satisfacción. Ni siquiera le voy a decir felicidad, porque y si fuese felicidad sería transitoria mínima, ¿no? Pero tampoco es consciente de que esos deseos fruitivos le tienen esclavizado y atado a este mundo material, sin dejarle ver más allá cuál es realmente su posición en este mundo, su objetivo. Chaturvarnial mayasis tanguna karma viga gasa tasya kartaran apiman vidyar kartaran ayayam. Las 4 divisiones de la sociedad humana fueron creadas por mí, conforme a las 3 modalidades de la naturaleza material y al trabajo atribuido a ellas. Y aunque soy el creador de este sistema, has de saber que siendo inmutable, yo no actúo. El Señor es el creador de todo. Todo nace de Él. Él lo sustenta todo. Y después de la aniquilación, todo reposa en Él. Por lo tanto, Él es el creador de las 4 divisiones del orden social, las cuales comienzan con la clase de hombre inteligente, llamado técnicamente brahmanes, debido a que están situados en la modalidad de la bondad. Después de esta clase administrativa, llamado técnicamente los kshatriyas, debido a que están situados en la modalidad de la pasión, los comerciantes llamados vaishya están situados en la mezcla de las modalidades de la pasión e ignorancia, y los shudras o la clase obrera están situados en la modalidad de la ignorancia de la naturaleza material. A pesar de haber creado las 4 divisiones de la sociedad humana, el señor Sri Krishna no pertenece a ninguna de estas divisiones, porque él no es una de las almas condicionadas, una sección de las cuales forma la sociedad humana. Esto hay que tenerlo muy claro. De hecho, Él es todo y está por encima de todo. Él lo ha creado todo. ¿Cómo se va a limitar Él a sí mismo? Es que no tiene sentido, ni siquiera el pensarlo. Él está libre completamente de todos los condicionamientos del mundo material, porque es su creación. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. La sociedad humana es semejante a cualquier otra sociedad animal. Es semejante. Pero para elevar a los hombres del estado animal, el Señor crea las divisiones antes mencionadas para que haya un desarrollo sistemático de la conciencia de Sri Krishna. La tendencia de un hombre particular hacia el trabajo es determinada por las modalidades de la naturaleza material que éste haya adquirido. Dichos síntomas de la vida, de acuerdo a las diferentes modalidades de la naturaleza material, se describen en el 18º capítulo de este libro. Vamos a ir poco a poco porque tenemos que ir creando este cimiento para luego entender lo que nos va a decir en el 18º capítulo.
Sin embargo, una persona en la conciencia de Sri Krishna está incluso por encima de los brahmanas, porque se supone que un brahmana, debido a su cualidad, sabe sobre el Brahman, la suprema verdad absoluta. La mayoría de ellos se aproximan a la manifestación del Brahman impersonal del Señor Sri Krishna, pero únicamente un hombre que trasciende el conocimiento limitado de un Brahman y llega al conocimiento de la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se vuelve una persona en conciencia de Sri Krishna, o en otras palabras, un Vaishnava. La conciencia de Sri Krishna incluye el conocimiento de todas las diferentes expansiones plenarias de Sri Krishna, que son Sri Rama, Sri Nisimha, Sri Varaha, etc. Sin embargo, así como Sri Krishna es trascendental a este sistema de las 4 divisiones de la sociedad humana, una persona en conciencia de Sri Krishna también es trascendental a todas las divisiones de la sociedad humana. Esto es maravilloso. Eso se puede alcanzar aquí ya. Ya sea que consideremos las divisiones de la comunidad, de la nación o de las especies. Texto 14. Naman karmani limpanti name karma palespija iti manyo villanati kamavinasa vayate. No hay trabajo que me afecte, ni aspiro a los frutos de la acción. Aquel que comprende esta verdad sobre mí tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Igual que en el mundo material existen leyes constitucionales que declaran que el rey nunca se puede equivocar o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado. De forma similar, aunque el Señor sea el creador de este mundo material, no es afectado por las actividades del mundo material. Él crea y permanece apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes están enredadas en los resultados fruitivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse sobre los recursos materiales. El propietario de un establecimiento no es responsable de las actividades buenas y malas de sus trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables. Las entidades vivientes se ocupan en sus respectivas actividades de gratificación de los sentidos, y estas actividades no las ordena el Señor. ¿Se entiende perfectamente? Las entidades vivientes se ocupan en el trabajo de este mundo para el desarrollo de la gratificación de los sentidos y aspiran a la felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo en sí mismo, no tiene atracción por la supuesta felicidad celestial. Los devas celestiales son solamente su dedicado sirviente. El propietario nunca desea la felicidad del grado inferior que puedan desear los trabajadores. Él es ajeno a las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables
de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra. Aunque sin dicha lluvia no hay posibilidad de que crezca ninguna vegetación. El Smriti védico confirma este hecho de la siguiente manera. En las creaciones materiales, el Señor es únicamente la causa suprema. La causa inmediata es la naturaleza material, mediante la cual es visible la manifestación cósmica. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los devas, los seres humanos, los animales inferiores, y todos ellos están sujetos a las reacciones de sus actividades pasadas, buenas o malas. El Señor únicamente les da las facilidades adecuadas para dichas actividades y las regulaciones de las modalidades de la naturaleza, pero Él nunca es responsable por sus actividades pasadas o presentes. En los Vedanta Sutras se confirma que el Señor nunca es parcial con ninguna entidad viviente. La entidad viviente es responsable de sus propios actos. El Señor únicamente le da facilidades a través de la naturaleza material, la energía externa. Cualquiera que esté versado en todas las complejidades de esta ley del karma o actividades fruitivas no es afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras, la persona que entiende esta naturaleza trascendental del Señor es un hombre con experiencia en la conciencia de Sri Krishna y así nunca está sujeto a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y quien piensa que las actividades del Señor están dirigidas a obtener resultados fruitivos, como lo son las actividades de las entidades vivientes ordinarias, ciertamente se enreda en la reacción fruitiva. Pero aquel que conoce la verdad suprema es un alma liberada, que está fija en la conciencia de Sri Krishna. Bueno, creo que estos versos del conocimiento trascendental realmente son muy trascendentales y hay que contemplarlos despacito y entenderlos para poderlos ir entendiéndolos bien. Aunque están muy claros, pero hay que dejarlos que actúen, ¿no? Pues muchísimas gracias y si Dios quiere, pues mañana continuamos con este conocimiento trascendental. Hari Bol, Radhe Radhe, Salmelade, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai.